Muy buenos días. Me encuentro aquí con el doctor Raúl Lozano. Él trabajó en el Banco de Bogotá. Me dice, y él nos va a hablar un poco, a explicar un poco sobre qué son los avales, las garantías y cómo estas son trabajadas en el mercado cambiario. Doctor Raúl. Con mucho gusto, Jean-Pierre. Buenos días para todos. La verdad es que cuando se habla de avales y garantías, se habla de ambos como un todo, porque en el fondo constituyen la misma condición de respaldo. Tengo aquí una muy buena definición que dice: los avales y garantías son instrumentos mediante los cuales una entidad financiera responde como garante de los compromisos comerciales o financieros adquiridos por una empresa cliente en sus operaciones. De esta manera, aseguran de forma irrevocable el cumplimiento de los compromisos comerciales y o financieros derivados de sus operaciones nacionales e internacionales. Entonces aquí tenemos que hacer claridad en el sentido de que se pueden expedir, emitir o atender avales y garantías tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Pero, ¿cómo se formaliza un aval? El aval, en términos prácticos, no es otra cosa que colocar el sello de la institución financiera sobre un título valor, llámese pagaré o letra de cambio, con lo cual se formaliza, se materializa el compromiso de responder por ese compromiso si en su momento y a su vencimiento no fuere atendido correctamente. La garantía es un documento adicional, es un contrato adicional a una obligación que se tenga pactada. Por ejemplo, ustedes los jóvenes van a conciertos. Si en un momento determinado el empresario de un concierto no cumple, se le habrá exigido una garantía para que, de no presentar a su artista, los empresarios que tienen el negocio puedan reclamar con ese contrato de garantía por aparte del contrato inicialmente elaborado y obtener la indemnización o el reconocimiento que en su momento no se tuvo. De esta manera, es importante destacar también en la definición el término irrevocable. Una vez que se expide el aval, o sea, se coloque el sello sobre título valor o se emite el documento de garantía adicional al contrato y que respalde ese contrato, ya hay la formalización de un compromiso, de una obligación que no se puede revocar. Ahora, como quienes las emiten son las entidades financieras, llámese bancos o corporaciones financieras, pues podemos entender claramente que estas están reguladas por la Superintendencia de Instituciones Financieras y entonces hay una obligación adicional porque están reglamentadas, pero además porque su nombre está de por medio y lo atienden, lo respaldan y lo cumplen de la mejor manera. ¿Qué requisitos se debe tener para poder sacar un aval o una garantía? Mire, principalmente ser un cliente del banco, es lo primero, y al ser un cliente del banco que sea un cliente con un buen comportamiento crediticio, porque el banco sabe que lo ideal en un aval o en una garantía es que no haya necesidad de entrar a responder por el avalado o por el garantizado, que así se llaman. El entrar a responder significa que no cumplió y eso indicaría que el banco o la institución financiera no seleccionó bien su cliente, no le hizo el análisis y no determinó correctamente los parámetros bajo los cuales le podría otorgar ese servicio. Entonces, el primer requisito es el buen manejo crediticio, el buen comportamiento como cliente del banco. Pero adicionalmente, los avales y las garantías tienen también unas particularidades y es que no se pueden ir emitiendo por cualquier tipo de operación que se quiera, sino que responden a operaciones de comercio, operaciones financieras que sean muy serias
operaciones que en un momento determinado tengan un respaldo comercial importante e interesante. Igualmente, es importante, tratándose de operaciones en moneda extranjera, tener en cuenta que en nuestros países normalmente hay unos controles adicionales para asegurar el correcto manejo de las divisas que en un momento determinado hay que utilizar para atender esas obligaciones. Entonces, son comportamientos financieros, comportamientos éticos del aspirante para poderle otorgar ese tipo de servicio. Muchas gracias. Nos decía usted que los avales y las garantías se pueden trabajar tanto en moneda legal colombiana como en moneda extranjera. Cuando son operaciones de obligatoria canalización, ¿qué formularios o qué numeral cambiario se debe usar? ¿O cómo es el procedimiento diferente a cuando se hacen en moneda legal colombiana? Sí, es cierto. Cuando es en moneda legal, pues no hay ningún inconveniente. Es una operación, digámoslo, doméstica, interna, que cursa en moneda legal muy fácilmente. Cuando es una operación en moneda extranjera, entonces aquí sí compromete un poco el presupuesto de divisas del país, llamado reservas internacionales. Pero además, en Colombia, por mandato de la Constitución Nacional y de las leyes que regulan al sector financiero, existe lo que se denomina el régimen cambiario. El régimen cambiario obliga al Banco de la República, que es el guardián de nuestras divisas internacionales, a controlar, a reglamentar, a verificar el correcto uso de las divisas. Y entonces, dentro de la normatividad, la básica es la resolución externa número 8 del 2000 de mayo 5 del Banco de la República, por el cual se compendia el régimen de cambios internacionales. Esta circular reglamentaria pues tiene varias adiciones, varias modificaciones, precisiones, aclaraciones a las cuales hay que hacerle seguimiento y que requieren pues de un detalle mayor. Y los formularios con los cuales se trabaja para las operaciones de avales y garantías en moneda extranjera, en primer lugar, es el formulario número 5, que registra la salida de divisas bajo los numerales cambiarios correspondientes, y el formulario número 8, así denominado informe de avales y garantías en moneda extranjera. Es un formulario que está diseñado por el Banco de la República para que a él se le informe en detalle cuando se trata de reembolsar al exterior divisas por concepto de atender a los avales o a las garantías en moneda extranjera. Pero insistimos una vez más en que lo ideal es que los bancos no tengan que intervenir, porque los particulares a quienes avalaron o garantizaron han cumplido sus compromisos. Sin embargo, en un momento determinado, si hay que hacerlo, pues se trata simple y llanamente de un giro al exterior. Y como tal, pues hay que asignarle el numeral cambiario correspondiente y diligenciar los formularios. Estos formularios se los entrega el intermediario del mercado, el banco, para que los diligencie. El banco se encarga de recibirlos, de verificar su correcto funcionamiento, y el banco internamente también tiene la obligación de reportarlo, de informarlo al Banco de la República para los controles que el banco tiene establecidos. Listo, muchas gracias. Y para terminar, ¿cuál es el rol principal de las IMC en este lugar? Los intermediarios del mercado cambiario, así llamados IMC, son los designados por la normatividad legal vigente para ser el intermediario, como su nombre lo indica, entre
el particular que utiliza el servicio y el Banco de la República. Ese intermediario es el banco comercial, es la corporación, es la entidad del sector financiero que está autorizada debidamente en el estatuto cambiario y en el estatuto orgánico del sistema financiero para acceder a esas divisas. Luego que el papel fundamental es el de intermediar la adquisición de las divisas y destinarlas, enviarlas, reembolsarlas, hacerlas llegar a su destinatario, siempre, siempre muy importante, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente, y resaltamos algo que es muy importante y es la correcta procedencia y o el correcto destino de esos recursos. Por eso los bancos tienen que ser, los intermediarios, los IMC, tienen que ser muy selectivos en el manejo de sus clientes y mucho más al momento de autorizar estas operaciones. Listo, doctor Raúl, muchísimas gracias.